Vamos a dar el título de los 7 días que hemos tomado como referencia de la palabra de Dios, de los 7 días para un nombre, un título y una acción del Espíritu Santo, dándonos el entendimiento, la revelación de lo que significa para hoy estas cosas que sucedieron, porque todas las palabras que están escritas en el Antiguo Testamento son para ejemplo nuestro. Y cada cosa que está escrita es la palabra viviente y profética que el Señor ha dado para que nosotros podamos vivir en esa su palabra. Una palabra creativa, poderosa, gloriosa, que abre puertas y que hace que la vida del hombre tenga sentido, cobre sentido. Y podamos nosotros estar allí involucrados en esa palabra. Mire, estos son los 7 títulos de estos 7 días. La fiesta de los tabernáculos, 7 aspectos principales de esta fiesta. Número 1, la fiesta de avivamiento y restauración. Número 2, la fiesta de la cosecha. Número 3, la fiesta del gozo. Número 4, la fiesta de la gloria. Número 5, la fiesta de la unidad. Número 6, la fiesta del reposo. Y número 7, la fiesta de la aparición de Cristo. De la aparición de Cristo. Estas 7 fiestas tienen también connotación con las 7 iglesias del libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3. 7 iglesias para este tiempo, el postrer tiempo, el último tiempo. Y hay 7 parábolas que fueron descritas allí en la Biblia, en la palabra de Dios, que también tiene que ver con los 7 días de estas fiestas que estamos celebrando, una fiesta de adoración donde todo un año estuvimos 24 horas de adoración cada mes para ver cómo se edifica la iglesia, el cuerpo de Cristo, para ver cómo los ministerios crecen, cómo los ministerios se establecen, cómo se desarrollan. Aprender a que todo tiene una buena razón por la cual fue dicho. Y entender de que el propósito de Dios, si seguimos su palabra en obediencia, vamos a tener el resultado que Dios quiere que tengamos. ¿Tenemos los 7 parábolas? La leemos. Ay, mi vida. Juanita. Qué hermosa. Vamos a hoy tener el día de lo que es el avivamiento. El avivamiento para este tiempo. Lo que significa la cobertura, el tabernáculo. El tabernáculo de Dios fue el que Dios le entregó a Moisés. Y ese tabernáculo tiene para nosotros el significado de Cristo. Hoy, ese tabernáculo que le fue dado a Moisés y que en el monte de Horeb le dio una revelación, la más grande revelación a Moisés no fue todos los detalles del tabernáculo, que fue una gran obra con muchísimos detalles que para nosotros son principios, pero lo que más importante de esa revelación era que Él quería vivir en medio de su pueblo. Ese tabernáculo fue hasta el día en que Jesús, en la obra de la cruz del Calvario, nos da a nosotros la posibilidad de que aquel tabernáculo que fue deshecho ahora sea nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, el tabernáculo para que Dios habite dentro de nosotros. ¿Sí? Amén. Ese es el tabernáculo que el Señor dio a Moisés. Hoy, nosotros, y para que Él habitara ahí, hoy, Él habita en el lugar santísimo de nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? 7 iglesias, 7 fiestas, 7 parábolas. La iglesia de Éfeso, la fiesta de la Pascua, la parábola del sembrador.
la iglesia de Esmirna, la fiesta de los panes sin levadura, la parábola de la cizaña, la iglesia de Pérgamo, la fiesta de las primicias, la parábola del grano de mostaza. La iglesia de Tiatira, la fiesta del Pentecostés, la parábola de la levadura. La iglesia de Sardis, la fiesta de las trompetas, la parábola del tesoro. La iglesia de Filadelfia, la fiesta de la propiciación, la parábola de la perla. Y la iglesia de Laodicea, la fiesta de los tabernáculos y la parábola de la red. ¿Sabe que usted dirá, y todo esto está sincronizado de esa manera? Y nosotros en estos días que estuvimos predicando todo el diseño de Dios, estuvimos entrando al conocimiento de todas estas cosas que sincronizadamente, y que nada está escrito al azar, porque sí, todo está sincronizado para darnos el testimonio de Dios, para saber nosotros lo que nos correspondía vivir en Dios en este tiempo, un tiempo de las 7 iglesias, un tiempo de la revelación, un tiempo del apocalipsis, un tiempo de la pronta venida del Señor. Esto era en los postreros tiempos. Y estamos en los postreros días del postrer tiempo. En los postreros días del postrer tiempo estamos ubicados. Jesús hace 2000 años que vino. Jesús al tercer día resucitó, porque un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Si hacemos esa palabra que es la Biblia, que se enseña a sí misma, y dice que un día es como 1000 años, 2000 años son 2 días. Y el tercer milenio, que nosotros hemos entrado 2016, proféticamente, es el comienzo del tercer día. Del 2000 al 3000 que estamos viviendo, 2016, que hemos comenzado, significa que es el principio, es la madrugada, es el inicio del día tercero, donde no podían en el día de reposo caminar más de 1 milla o trabajar, por eso no llegaron al sepulcro. Fue viernes, sábado y el día domingo a primera hora. Era un oscuro cuando corrieron los discípulos del Señor para ver si había resucitado. Y este tercer milenio habla del comienzo del tercer día, el día de resurrección, el día de la victoria triunfal de Cristo en la cruz, donde la muerte no lo pudo retener, donde el sepulcro no lo pudo retener, sino que el tercer día se levantó vivo, resucitado, en donde los discípulos le fue revelado que Él había resucitado. ¿Sí, amén? Entonces es un día glorioso. Este milenio, proclámelo. Este milenio es el comienzo del tercer día, donde Cristo resucitó. Venció a Satanás, venció la carne, venció el mundo, venció el pecado, venció la maldición, venció la carne y se levantó del sepulcro y de la muerte resucitado. ¿Sí, amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús que está aquí. Así que la fiesta de los tabernáculos y del avivamiento, que fue escrito y que es lo que hoy significa en nuestros días. En el libro de Levítico 23:42 habla del tabernáculo y de la visitación, de lo que el Señor trae, ese avivamiento que nosotros tanto esperamos. Sí. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. ¿Cómo? En tabernáculos habitaréis 7 días. 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. 7 días era. Para que sepan vuestros descendientes
que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así que 7 días debían vivir después que en esos días terminaban la cosecha, para que ellos recordaran de que esta cosecha abundante había nacido en aquellos días en donde ellos vivían en tienda, donde ellos habitaban bajo la cobertura de una tienda, de un tabernáculo. Es el tiempo donde Dios los había sacado de Egipto, los había sacado de la maldición, los había sacado de la esclavitud, de la servidumbre, los había sacado del mundo. Ahora habían entrado al desierto y les había hecho Dios tabernáculo, y ahora ellos que estaban más adelante en los tiempos, era necesario, ahí en el libro de Levítico, que les dice que debían para los tiempos de la cosecha, luego de eso, vivir 7 días en tienda. Esa era una cobertura. Y hay una palabra que dice Sucat, dice. Sucat es enramada sería, o tabernáculo. Enramada o tabernáculo, una cubierta, era Sucat. Y la palabra Suca, que es la raíz de la palabra Sucat, quería decir cuando eran cubiertos de aceite, cuando se les derramaba el aceite. Así que esa era la cubierta en la cual el pueblo de Dios debía vivir y debía estar atentos para que en esos días tuvieran ese tiempo de recordar aquellos días donde ellos habitaban en tiendas allí alrededor del tabernáculo, en donde Dios estaba antes que ese tiempo hablara con Moisés. Ahora Él quería habitar en medio de ellos y les hablaba cara a cara. Y ahí fueron los días de Sinaí, y luego se transformó en el monte de Horeb, donde Dios habló con su pueblo, no solo ya con su siervo Moisés, sino con su pueblo. Entonces, ahí Suca quiere decir, la raíz de Sucat quiere decir en donde se cubre de aceite. Es un derramamiento del Espíritu. Esa es la palabra original, la raíz original de esta palabra, que era estar cubiertos, estar bajo la unción, estar derramándose el aceite del Espíritu Santo. Y para estos días, ese aceite, esa cobertura, ese tabernáculo que vivieron nuestros antepasados, significa que este es el tiempo donde el Señor quiere cubrirnos de aceite, quiere cubrirnos del Espíritu Santo, quiere cubrirnos de su gracia. La cubierta que estaba sobre ellos, primero era el tabernáculo, en donde había 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, en donde Dios edificaba públicamente a los ministerios. Los ministerios de cada uno de ellos era público, y para servir al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios creador. Entonces, cada familia cada día salía a buscar el maná en el campamento, y eso era la oración, el alimento, la nutrición que tenía como familia un padre sacerdote que cubría a su casa. Él era el quien cubría con sus oraciones a su esposa y a sus hijos, y era el que le daba el sustento, el alimento, porque él salía antes de que el sol saliera. Cuando venía el rocío de la noche, ahí empezaba a caer el maná. Ese sacerdote salía y, según el número de su familia, recogía el alimento para los de su casa. Y allí habla de un sacerdocio, allí habla de una cobertura que Dios les daba, de sustento, de sostener la familia, de sustentar a su familia.
El sacerdote con la oración en la madrugada sustenta su casa, sustenta su familia. Dice que Job cada mañana se levantaba y sacrificaba para que sus hijos en la noche, por si aquellas cosas habían hecho banquete y habían pecado, entonces su casa, su esposa y sus hijos estaban cubiertos por esa oración de sacrificio de la mañana, donde ese sacerdote cubría y establecía una relación con Dios, de estar sustentando, de estar nutriendo, de estar alimentando a su casa. Ese testimonio lo lleva al testimonio público, de un ministerio público. Cuando usted ha gobernado bien su casa, cuando el gobierno de Dios está en su casa, usted va a ser ahora llamado a un ministerio público, donde ese ministerio público, por tener testimonio del gobierno de Dios en su casa, ahora usted va a ser un ministro público para presentar la obra de Dios aquí en la tierra a los hombres. Entonces usted comienza a tener un ministerio público donde está el diseño de Dios. Y el diseño de Dios era el lugar santo, era donde allí, una vez habiendo sacrificado aquel animal por la vida del pecador, pasaba por el lavacro y ahora participaba de esa mesa de los 12 panes. Panes donde estaban dispuestos de una manera que estaba el rostro del Señor. Y cada uno de ellos comía. Y se deleitaba siendo sustentado como ministro en un grupo. Eso es donde hay un grupo de sacerdotes. Es la palabra del sacerdocio. Palabra que son dos palabras en hebreos. Dos palabras que determinan el significado de esa palabra, servir a Dios. Era servir a Dios en grupo, en comunidad. Ninguno de nosotros como ministerio podemos servirle solo y hacer la función del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro. No podemos hacerlo. Tenemos que hacer el diseño como es. Llamar a 12. 12 es el número de gobierno del cielo y aquí en la tierra. 12 eran los manojos de trigo que Dios le mostró a José siendo muy jovencito. Eran los 12 hermanos, pero 11 se inclinaban a él. Es el fruto de la tierra, es el alimento que produce la tierra, el trigo, que alimenta, que sustenta, que fortalece la vida de las personas. Eso significaba un ministerio próspero en la tierra. Iban a tener, si había un llamado de esos 12, ahí iba a estar establecido el reino de los cielos en la tierra. Y el próximo sueño le dijo, si tu ministerio va a ser próspero y va a ser sustentado y va a ser alimentado aquí en la tierra, es un ministerio que va a trascender porque ese es un ministerio celestial. Las estrellas y el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante la vida de José. Y eso significa el diseño de Dios, el sacerdocio. Que el sacerdocio, una vez habiendo comido, uno de ellos levantaba desde el fuego sagrado, fuego para encender las lámparas, y juntamente con las lámparas encendía el altar, el incienso del altar de oro de las oraciones. Y ahí entonces estaba donde esa comunión que tenían entre ellos, esa comunión tan profunda de comer juntos, de partir el pan, de compartir las oraciones, allí la gloria comenzaba a arder en la lámpara del candelabro. 7 lámparas que eran encendidas con ese aceite, que habían hecho la provisión para que las lámparas se encendieran. La comunión trae el ser iluminados, para tener luz, para entender, porque cuando alguien te enseña, aprendes
Y cuando uno aprende es estar iluminado. Aprender es estar iluminado. Y cuando uno está iluminado tiene luz, no está apagado. Ahora ve lo que no podía ver. La revelación ha corrido el velo y puedes ver, porque la luz todo lo expone. Y el sacerdocio ya no tenía nada que ver con la gloria, porque la luz es de Cristo. Y cuando el sacerdocio está unido en comunión, lo que transmite es la luz de Cristo, que ilumina la mente y el corazón. Eso es el tabernáculo. Eso es estar en la cubierta del aceite. Eso es recibir el derramamiento de la unción. La unción y la gracia de Dios no es más que la sabiduría y la inteligencia de Dios. Cuando vienen los 7 espíritus que esa lámpara tiene, que está en el capítulo 11 del libro de Isaías, verso 2, dice el Espíritu de Jehová, dice el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor a Jehová. No puede una persona, por más buena voluntad que tenga, de tener la lámpara encendida, porque al no tener comunión con los demás, es posible que se quiera llevar la gloria de la obra de Dios. Y dice que Él no comparte la gloria con los hombres. Él no comparte su gloria con los hombres. Cuando una persona lee la palabra y quiere descubrir los misterios con su mente, está queriendo anular la comunión con Dios. Porque ellos en la comunión tenían un altar del incienso, que significa las oraciones. Y las oraciones eran las que hacía que entraran, porque al encender el incienso con el mismo fuego de las lámparas, el incienso comenzaba a arder y el humo del incienso traspasaba la trama de la cortina que separaba el lugar santísimo y comenzaba a entrar. Las oraciones comienzan a entrar en la presencia de Dios. Eso es cubierta de Dios, es cubierta del Espíritu. Muchas veces no hemos entendido lo que es el estar cubierto de la unción, el estar con el derramamiento del Espíritu. Es entender la Escritura y es obedecerla. Es dejarse ministrar por el diseño de Dios y hacerlo. Si tenemos a un apóstol, dice, el fundamento es Cristo. Pero en el fundamento de los apóstoles y de los profetas se edifica el cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que el apóstol funciona sobre Cristo, junto al profeta, para que esa iglesia que tiene los dos fundamentos sobre Cristo, porque está hablando de fundamento. Allí está hablando en Efesios el apóstol Pablo, y en el libro de Corintios también habla de fundamento. Dice, el fundamento es Cristo, pero mire como cada uno revise. Yo como perito arquitecto, como que sé leer los planos del Dios viviente, mire como cada uno sobreedifica. Y ahí está la edificación, que es correcta para hacerla. Por eso, cobertura, tabernáculo, visitación, como dice la palabra, avivamiento. Viene el avivamiento, viene la visitación. Y no viene un Pentecostés, porque el Pentecostés ya fue hace 2000 años. Después hubo oscurantismo hasta el 1400. Después la revelación a Martín Lutero. Después la renovación de los
ministerios que se fueron estableciendo en la iglesia, hasta llegar hoy a los años 2016, donde hemos visto que lo que es la profunda reforma para este siglo. Y en el libro que hemos escrito dice, la reforma del siglo. Y un apóstol de la Alianza de Apóstoles de México, del Distrito Federal y de todos los estados, estuvo en la mesa. Y cuando yo le hablé del libro, él dijo, oh, ¿cómo me gustaría tener ese libro? Y revisando nosotros, nos quedaba un solo libro. Y ahí se lo pusimos en la mano al apóstol que se llama Timoteo Abraham en el nombre espiritual, y en el nombre se llama Carlos Gordillo. El nombre civil de él se llama Carlos Gordillo. Es presidente de la Alianza de Apóstoles, que tienen un programa para todo México, 120 millones de personas, que están reconocidos en todo el país, que hacen una tarea, un trabajo. Tuvimos el honor de estar conversando con ese hombre de Dios, un doctor en la medicina, que dejó todo su trabajo como doctor y se encargó del ministerio. Tuvo allí una tragedia tremenda y Dios le reveló a través de eso pactos que son importantes para nosotros, la iglesia. Así que cobertura, avivamiento, visitación, viene cuando uno ha hecho como Dios le ha dicho en el tabernáculo. Y cuando esos 12 sacerdotes encendían las lámparas y encendían el altar del incienso, ahora la luz había venido por estar en comunión. Y eso dice que la doctrina de los apóstoles era la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan, significándose a ese tabernáculo, y las oraciones. Y ahí en la oración Dios corría el velo y ahí podían entrar. Ese era el acceso para entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Así que Sucat es una enramada que Pedro, el apóstol, siempre tan adelantado, cuando Jesús los llevó, que se apareció Moisés y Elías al lado de Jesús, y fue aquella transfiguración. Rápidamente el apóstol Pedro quiso hacer una sucat, quiso hacer un suc, una enramada, y estaba diciendo, yo quiero tener esa unción, yo quiero tener derramado en mí ese aceite, yo quiero que el tabernáculo que habita Dios en mi vida esté lleno de la gracia, lleno de la unción, lleno del poder. ¿Sí? Y cuando estamos llenos del poder, cuando estamos llenos de la gracia, cuando estamos llenos del aceite del Espíritu Santo, viene esa visitación, viene ese avivamiento, viene la gloria de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro ministerio, sobre esta ciudad, y comienza a cambiar los grupos sociales a través de la iglesia, porque una visitación no se queda dentro de la iglesia, un avivamiento no se queda dentro de la comunidad, un avivamiento sale a la ciudad y empieza a mover a los grupos sociales, porque saben que Dios se está moviendo en su pueblo. ¿Sí, amén? Por eso debemos buscar esa cobertura, ese avivamiento, esa visitación, esa gracia, esa unción, ese poder que viene sobre nuestra vida, en los fundamentos que ha dado Dios. ¿Sí, amén? Y ahí, mire,
Hay una palabra en el libro de Isaías 25:7. Escuche esto. Es maravilloso. 5:7 de Isaías. Gloria a Dios. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Ahí está. Entonces, este avivamiento romperá la cubierta de los enemigos, la cubierta de Satanás. Satanás ha formado una cubierta en donde muchas cosas no dejan que ocurran en el pueblo de Dios. Es una cubierta de Satanás. Son los demonios que tienen acceso o permiso de parte de Dios para estar cubriendo a las naciones. Las naciones están en la oscuridad y en tinieblas, pero nosotros tenemos la comunión con el Espíritu Santo, con el aceite de la gloria del Señor. En la cubierta, en la enramada, en el derramamiento de ese Espíritu, nosotros tenemos el poder ahora para romper esa cubierta. A ver cómo lo dice nuevamente. Rompiendo esa cubierta. Y destruirá Y Dios destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Así que hay un velo que dice, es lo que ciega los ojos de este mundo. Así como dice el Señor, que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento, ha puesto un velo, ha puesto una cubierta en los pueblos, en las naciones. ¿Sabe por qué avivamiento quiere decir una unción que se derrama? Está diciendo, no es solo que tengamos una renovación en la iglesia porque un ministerio vino y lo impactó, o un ministerio musical vino y lo hizo alabar de otra manera. No. Está diciendo, el pueblo que está afuera, la gente que no sabe de Dios, la gente que piensa en distintas cosas, los círculos sociales, los grupos ahora de las distintas tendencias, de las distintas formas de vida, ahora por el avivamiento que tiene la iglesia, por el derramamiento del aceite del Espíritu Santo, por la unción gloriosa que está en las vidas de ellos, ahora los grupos sociales están siendo sacudidos, tocados. Cada uno quiere saber, quiere entender lo que está pasando en la casa de Dios y empiezan a sentir que Dios se derrama, y no solo que el avivamiento comienza en la iglesia, las caídas, el milagro, las sanidades, sino que en la calle, cuando los siervos de Dios van ungidos con esta cubierta del aceite, con este derramamiento de la gracia de Dios, en la calle comienzan a caer las personas rendidas, pidiendo perdón al Señor, recibiendo los milagros, haciendo la obra de Dios. En la iglesia sacude los pueblos, la iglesia sacude a las naciones y Dios comienza el avivamiento grande. Bendito sea Dios. Será rota la cubierta en este monte donde se suba a adorar a Dios, en este monte donde se pueda recibir esta cubierta del aceite, en este monte donde la gracia de Dios está en nuestra vida. Habrá un rompimiento de esa cubierta. Se rompe esa cubierta, se rompe, y la ciudad comienza a ser sacudida y la nación comienza a ser sacudida. ¡Ay, alabarabáis! Gloria a Dios. Dice que en los días wesleyanos comenzó eso en la iglesia. En el comienzo del siglo XX, la iglesia wesleyana comenzó a romper la cubierta por la adoración. Y nosotros hemos entrado en la adoración. 24 horas de adoración. 7 días de adoración. 7 días de adoración. Se romperá la cubierta que cubre a los pueblos y a las naciones. Se romperá la cubierta que cubre a los pueblos y a las naciones. Porque lo que estemos adorando sacudirá a los pueblos, sacudirá a las naciones, sacudirá a la gente. Los círculos sociales serán conmovidos porque el avivamiento viene. El avivamiento viene. La unción viene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Esto significaba, y hoy significa para nosotros, recibir por la adoración, la gracia, el derramamiento, el Sucat. Yo quiero recibir el Sucat, ese tabernáculo de Dios que trae el avivamiento de la comunión, de esa comunión preciosa que nos da el Señor para tener con Él.
entonces la gloria no se la llevan los hombres. Mire, hay gente que cree por su propia opinión que Dios lo va a hacer así. 5:39 de Juan. Escuche. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que los fariseos leían la Escritura y la Escritura da el testimonio de Dios, es verdad. Y dice que a ellos les parecía que ahí estaba la vida eterna en leer la Escritura. Pero no queréis venir a mí, dice, para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Sigue, mire, entonces la instrucción, que es la teoría, la palabra, la teoría, la instrucción, sin la disciplina, que es buscar a Dios de corazón, postrados, rendidos en un altar, sin pedir condiciones, por amor, rendidos por amor, porque hay veces que alguien se arrodilla y dice, mirá, que estoy arrodillado, no tardes en escucharme, porque me he arrodillado, me tenés que dar. No, el estar rendido es un sacrificio, es morir, no poner ninguna condición. Y ellos, los fariseos, dicen, leían la Escritura porque creían que en ella había vida eterna. Y ellas dan testimonio de Dios, pero no querían venir a Jesús. Lo querían evitar a Jesús. Si Él tiene la vida. Entonces esos hombres dicen, no tienen amor de Dios. Escuche. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahí está, vamos. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Sabe? Cuando el hombre de Dios, nosotros predicamos la palabra. Y el que no quiere paternidad es porque no quiere servir. Y quiere seguir viviendo así la lectura, así la congregación, así nomás. Entonces esos hombres, dice, Dios no iba a compartir la gloria con ellos. No recibo gloria de hombre. Y por eso no tenéis amor de Dios. Porque crece la cabeza en conocimiento, pero sin corazón. Porque no tiene el hábito del sacerdocio. No tiene el consagrarse. No tiene el buscar a Dios de corazón. No de la mente. Porque la letra mata. Más el Espíritu. ¿Quién vivifica? El Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y cuál es el símbolo del Espíritu Santo en la Biblia? El aceite, el aceite, el aceite. Y el aceite se derrama, quiere decir de la palabra hebrea, la raíz hebrea, suk, derramamiento del aceite. Ungir, ungir, derramamiento del aceite. Entonces, cuando uno busca consagrado, rendido, sin pedir condiciones, muriendo en sacerdocio, donde el fundamento es apóstoles y profetas. Y uno de mis hijos, conversando, qué bueno es conversar, me dice, cada vez que me decía usted profetiza, dice yo, me sentía como obligado a profetizar. Y yo le dije, no, porque hay dos cosas, el oficio de profeta y está la profecía. Cuando uno está lleno de fervor, usted desata una profecía. Pero cuando usted no tiene fervor para nada, está en el área de la vida común, pero Dios le está ministrando, usted ha estado integrado a ese cuerpo, usted está integrado a los discípulos, que eran 12, un número de gobierno, y viene Natán, le dice, ¿tenés un tiempo, David? Vení, David. A ver, ven.
¿tenés un tiempito, David? Vení, vamos a conversar, vamos. Y lo traía y dice, séntate, escúchame, te voy a decir algo. Y ahí era cuando el profeta fluía. ¿Qué le estaba diciendo? Gracias, Ariel. ¿Qué le estaba diciendo? Claro, qué buen actor de teatro. Sí. El profeta le decía, David, había un hombre, como contándole una historia, que tenía varias ovejas. Y había otro que tenía una sola. Y ahí estaba el profeta. Mire, los dedos bajo la poderosa mano de la unción del Señor. Dice, sujetaos bajo la poderosa mano. El apóstol, el profeta, el evangelista, que es el que a más gente llega, el pastor y el maestro, el que entra a los lugares más que es imposible penetrar con otro dedo. Y entonces el apóstol y el profeta, ¿ve? Y al apóstol lo agarraba el profeta y le decía, oh rey, tú eres el apóstol y el profeta, pero yo tengo una palabra para decirte. Dios estuvo hablando conmigo. Y no era que entraba en fervor y levantaba una mano y profetizaba. Eso es profecía. Pero oficio de profeta es cuando le habla el profeta al hombre de Dios. Y el hombre de Dios está atento. Le trae el corazón de Dios al apóstol. El profeta le trae el corazón de Dios. Entonces un hijo mío, cuando estábamos hablando, me dice, ahora tomo conciencia. Cada uno de los ministerios de 12 tiene los apóstoles y los profetas, pero tal vez no ha sabido darle esa oportunidad de gracia que todos necesitamos. Ahora bien, mi hijo me dice, pero entonces cualquiera puede venir. No, porque cualquiera está afuera de ese círculo íntimo del apóstol con los discípulos. Va a venir el discípulo que es profeta y me va a decir como apóstol a mí, tal o cual, cuántas veces Ariel ha hablado conmigo para el desarrollo de la iglesia, del diseño. ¿Cuántas veces el apóstol Jorge, el profeta, me ha sugerido, me ha dicho? ¿Cuántas veces el apóstol Miguel me ha hablado y me ha dicho, son mis profetas? Son los hombres que uno considera que tienen peso para saber lo que te están diciendo y que tienen la autoridad dada por Dios para saber que hay una comunión cercana, ¿ves? El apóstol y el profeta, estos dos dedos, el apóstol y el profeta, son los más cercanos. Ahora bien, todo el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, los pastores y los maestros, todos trabajan dentro de una estructura. Ninguno de estos dedos anda suelto. Ni el profeta anda suelto, ni el apóstol anda suelto, ni el evangelista anda suelto, por allá suelto. No, están en la estructura de una mano. ¿Me está escuchando? Están dentro de una estructura. ¿Ve? Todos trabajan juntos y tienen aún, está el apóstol, está el profeta, así dice el Señor, está el evangelista, el pastor, pero todos juntos, unidos por una cabeza que es Cristo. Trabajamos juntos, ministramos juntos. El apóstol oye, le trae el corazón de Dios al apóstol, el profeta. Escucha, está atento, quiere lo mejor. Entonces, ¿cuántos en los equipos distintos ministeriales son el profeta, son el apóstol, son el evangelista? Yo quiero que cada uno tome atención de los diseños para cuando usted regrese a casa, diga, yo en mi equipo le voy a encargar el trabajo evangelístico a este que tiene la gracia. Y ahí, conversando de la gracia, decimos, si es un buen cantante y gana multitudes,
no las gana, sino que atrae a los cristianos que les gusta la música. Pero por ese factor que vienen los cristianos a escucharlo, él declara definiciones que la tienen que hacer los apóstoles o los profetas. Él declara una definición equivocada. Él quiso actuar, era oído, y después quiso actuar como boca. Y no es posible eso. Si es oído, uno tiene que actuar como oído. Si es boca, tiene que actuar como boca. Si es mano, tiene que actuar como mano. Porque no sea ojo, ¿no es del cuerpo? Pero todos tenemos un lugar en el cuerpo. No para quitarle el lugar a otro en el cuerpo. ¿Sí, amén? ¿Cómo? Amén. Y cada uno de nosotros cuando toma el diseño y lo pone por obra, el diseño ahí funciona y el resultado va en la proyección de trabajo del diseño. Entonces, cada discipulado va mejorando. El conocimiento de la gloria de Dios llenará toda la tierra, pero tenemos que ir absorbiendo lo que es el conocimiento para no estar desenfocados de lo que Dios quiere, sino que para estar concentrados en el diseño perfecto de Dios y llevarlo a cabo y ponerlo por obra en cada iglesia. Cuando yo voy a la congregación de los hijos, yo reviso a ver si están los 12, a ver si tenemos fundamento en esa iglesia y tenemos profeta y apóstol, a ver si tenemos el diseño de la gracia de evangelista, de maestro. ¿Quién es el maestro? No puede el apóstol hacer el trabajo de todos. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo? Entonces, si alguien dice, no se edifica la iglesia, hay algo que no la deja edificar. Hay algo que no les mete el ánimo, la voluntad. Allá los mexicanos le dicen, échele ganas, hermano. Échele ganas. No esté viviendo así nomás. No esté queriendo tener una iglesia sin involucrarse. Usted está en el cuerpo de Cristo porque usted es necesario. Échele ganas. Híjole, hermano. Échele ganas. Diga, ¿para qué sirvo? ¿A dónde estoy en el cuerpo? ¿Qué partecita soy del cuerpo? ¿O será que soy una parte que tiene que estar tapadita siempre para que no se vea? Bueno, pastor, dígame qué parte soy. ¿Qué lugar ocupo? Claro, pero tiene que pagar el precio del ministerio. Tiene que buscar el aceite. Tiene que tener la lámpara encendida y tener la provisión para que no se apague. Tiene que tener la mecha cortada para que la lámpara dé resplandor y luz. Para que la comunión haga que usted pueda entrar al lugar santísimo y recibir la cobertura de Dios y recibir allí el derrame del Espíritu Santo y recibir la visitación. Y cuando viene el avivamiento, se rompe la cubierta. Dios rompe la cubierta. Cuando subimos al monte a adorar, Dios ha prometido en Isaías 25 que Dios rompe la cubierta y que Él va a hacer que los pueblos conozcan a Jehová por medio de la iglesia. Él con el avivamiento hará conocer. Los grupos sociales se moverán. ¿Sí, amén? Eso quiero yo. ¿Cuántos quieren eso? Levante la mano bien alto, usted que es sabio, y tomen por la fe. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero eso para mi casa. Yo quiero eso para el ministerio. Yo quiero eso para Villa María. Quiero eso para Córdoba. Quiero eso para Argentina. Quiero eso para Latinoamérica. Lo quiero, lo quiero. La cubierta del aceite, la enramada, el tabernáculo, que se derrame el aceite sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús? ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Está el Señor, está el Señor. Hay gloria de Dios aquí. Hay gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh. Salmo 104. Dice que el salmista no le decía, digan aleluya, digan aleluya, digan aleluya. No, eso era determinante, imperativo. Nadie podía dejar de decir la máxima expresión de adoración
aleluya, pero tenía un mandato. Salmo 104 ya no era el aleluya del término de una adoración diciéndole en la palabra que más demuestra o declara la adoración a Dios, no era, sino que ahora era aleluya, aleluya. Era diciendo, cada uno debe decir, trayendo el mandato que Jehová va a poner la cobertura del aceite para este avivamiento en este congreso, en estos días de adoración, el monte de adoración de los 7 días que vamos a subir, porque vamos a ir por etapas. El apóstol Jorge me contaba que como suben los montes, tienen que ir hasta un lugar, allí adaptar para que sus pulmones se adapten y después hacer la otra etapa. Y se adapta unos días ahí y la otra etapa. ¿Sí? Amén. Estos 7 días van a ser 7 etapas para adorar, para que se rompa la cubierta que dice en Isaías y los pueblos conozcan el avivamiento de Jehová y los pueblos conozcan que Dios ha visitado a su pueblo, que el aceite, que la gracia venga sobre nuestra vida. Gloria a Dios. Cuando usted llegue a la ciudad, algo se va a conmover, algo va a pasar. En la calle se van a caer, se va a caer donde las personas que usted hable van a caerse y van a rendirse y van a arrodillarse pidiendo perdón a Dios y van a decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ay, este hombre ha traído un avivamiento! Ha ido a Argentina y ha traído el avivamiento. ¡Gloria a Dios! Si alguien levanta la voz y dice gloria a Dios, si alguien grita y dice gloria a Dios, y si esto comienza así, si las primicias son así, aleluya, ¿cuánto será la cosecha? ¿Cuánto será la cosecha? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levante las manos, póngase de pie porque reciba esto, reciba del Señor, reciba esto. Porque yo he sentido que estos primeros días que le dimos de primicia en México, han venido con nosotros. Yo siento la gloria de Dios. Siento que Dios nos ha puesto en una nueva dimensión. Siento que la adoración de todo el año nos ha llevado a otro plano. Hay un plano superior. Dígalo conmigo. Hay un plano superior. Dígalo fuerte, en donde Dios me pone, para que con esta adoración se rompa la cubierta que cubre a los pueblos y a las naciones. Este avivamiento romperá la cubierta que cubre a los pueblos para que no sepan adorar a Dios. Pero en la adoración, con el aceite del Espíritu que se derrama sobre mi vida, viene la visitación y el avivamiento. Viene la visitación y el avivamiento que rompe la cubierta. Dígalo conmigo, que rompe la cubierta que cubre a los pueblos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Yo seré un adorador. Yo quiero llegar a tomar ese aceite. Yo quiero llegar a tomar esa gracia. Dígalo conmigo, dígalo con todo su corazón, grítele. Cuando Bartimeo le gritó, ¡Hijo de David! Dice que Jesús escuchó. Vamos, grítale, dígale, yo quiero eso para mi país, yo quiero para mi provincia, yo quiero eso para mi ciudad. Se rompe la cubierta, el aceite viene, el aceite viene, el aceite viene, el aceite viene. ¡Oh! Tabernáculo de Jehová, tabernáculo de Dios. Amarrama caparaya. Hablen las lenguas que hablan misterios. Oh, llama arriba, arriba, oreba, arriba, ¿no? Hay gloria de Dios. Hay gloria, hay gloria, hay gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Quiero decir algo más para los que sufren, por los que se han ido. Oh, marrama, candalaba, shuka, tulele. La tribu de Efraín quedó sola. Fue apóstata, se apartó de las tribus, toda la fe que había profesado por su Dios,
Por eso de elegir los lugares, las conveniencias. Efraín fue un apóstata. Qué feo es cuando un padre y los hijos se le van y ya no declaran el nombre de Jesús. Pero les dice algo el Señor. Profetizo que los apóstolos que se han ido de tu iglesia, que los apóstatas que se han ido de tu congregación, que los hijos que te hicieron doler, que te hicieron sufrir, volverán. Porque la cubierta rompe, será rota, y el poder de Dios en el avivamiento trae a los apóstatas. Ellos van a oír que aquí tiene visitación el Señor, que hay poder de Dios, y van a volver, van a volver. Dígalo conmigo, y van a volver. Mis hijos van a volver. Dígalo, mis hijos van a volver. No se van a quedar en las tinieblas. No se van a quedar en la oscuridad. Dígalo conmigo, mis hijos van a volver. Van a volver. Los que se han ido. Dígalo conmigo, los que se han ido van a volver. Van a volver. Mis familiares. Vamos, dígalo. Van a volver. Van a volver. Mis hijos van a volver. Van a volver. Todos los que se han ido van a volver. Van a volver a adorar a Jehová. Adorar al Rey. Adorar al que vive. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Está profetizando el Señor. Deuteronomio 31:10. Hay remisión. Va a redimir el Señor. Va a volver a pagar para comprar lo que Satanás había arrebatado. Hay remisión. Hay remisión este año. Dios dice a través de mi padre, el apóstol Byron, restitución. Este año será 2016, un año de restitución. Y yo, estudiando la palabra, veo en Deuteronomio 31:10. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. Aleluya. En la fiesta de la adoración más plena que ellos tenían, que dejaban sus casas para ir a vivir a sus tiendas 7 días, en los días de Nehemías, Deuteronomio habla de Dios a Moisés diciendo que vienen los días a los 7 años de culminar en la esclavitud. Venía donde era redimido ese esclavo, el que había estado esclavo, porque era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del derramamiento, de la enramada, del aceite, del Espíritu. Van a ser redimidos los que estaban esclavos, los que habían estado esclavos en deudas, los que habían estado esclavos en pecados, los que habían estado esclavos en cárceles de opresión, de servidumbre, de esclavitud. Van a ser redimidos por esta fiesta de los 7 días, por este pacto de los 7 días de estar adorando a Dios. Ustedes, a todos aquellos que tengan esclavitud en su familia, en su casa, en sus congregaciones, en sus hijos, va a ser redimido. Todo por esta fiesta va a haber remisión. Aleluya, va a haber remisión. Va a haber remisión. Dígalo conmigo, va a haber remisión en mi casa. Va a haber remisión a través de esta fiesta. Esta fiesta es la remisión. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo estoy contento, yo tengo gozo, yo tengo paz. La unción va a quebrar, va a romper la cubierta. La unción va a romper la cubierta. La unción va a romper la cubierta. Y los pueblos sabrán que Dios visita a su pueblo. Dale un aplauso al Señor.